Para terminar con el tema, este es el último punto ya, vamos a ver qué pasa con la cristiandad en general, sobre todo con la parte de Europa occidental. Acordaros, los bizantinos, mal que bien, se habían quedado en una situación económica buena, ¿vale? Cuando cae el Imperio Romano, acordaros que solo cae la parte occidental, la oriental, que son los bizantinos, se mantiene y por tanto, pues aquellos disfrutan, digamos, todavía de una riqueza, sobre todo mientras tuvieron Egipto en sus manos. Pues ya sabéis, Egipto es el granero de Europa, Egipto es la parte más rica del Mediterráneo en esta época, por tanto, los bizantinos estaban bastante bien. Sin embargo, Europa Occidental, que se había sumido en un montón de guerras, y acordaros, los vándalos, los, qué sé yo, los francos, los visigodos, los suevos, todo eso había provocado que Europa Occidental cayese vamos, en la ruina. Básicamente porque no se podía comerciar. Ya sabéis que la riqueza es consecuencia del comercio. Si tú no comercias, si no hay paz y no hay digamos, buenos acuerdos comerciales y no hay facilidad de comerciar, pues la riqueza no prolifera, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la primera cruzada esta, que fue un éxito absoluto, insisto, y ojo, que fue bastante rápido, ¿eh? En cuestión de 3 años lo reconquistaron todo. Tuvo una serie de consecuencias que no son exactamente las que os imagináis. A ver, todo esto de recuperar Tierra Santa, porque es donde están los santos lugares y porque, bueno, ahí es donde suceden los hechos de la Biblia y tal y cual, todo esto está muy bien y tiene su importancia. Pero hay una cosa que se nos escapa, y es la economía. A Tierra Santa llega una ruta, y esa ruta que llega a Tierra Santa es la ruta de la seda. La ruta de la seda es, digamos, una ruta comercial de productos que vienen de más allá. De esta gente no sabía ni siquiera de dónde venían. Hasta que Marco Polo no se vaya por ahí a recorrer el mundo, no sabrán exactamente de dónde vienen todos esos productos de Asia. Bueno, los reyes magos, por ejemplo, vienen de la ruta de la seda y le traen digamos, a Jesús, al niño Jesús, le traen una serie de cosas que son oro, mirra, incienso, ¿vale? Todo eso son productos, quitando el oro. Bueno, el oro se puede encontrar en otros sitios, pero también en la ruta de la seda se comerciaba con el oro. Son todo productos de la ruta de la seda. La ruta de la seda trae productos de China, de India, de Indonesia, de Japón, o sea, de lugares muy, muy, muy lejanos. Y aquí la ruta de la seda que os la he marcado llega justamente a Tierra Santa, que es la parte en verde que ahora son los reinos que acaban de crear estos cruzados, ¿vale? Los reinos que los cruzados acaban de crear para, no se los dan a los bizantinos, sino que se los quedan ellos. O sea, no solo controlan las ciudades estas, o sea, las tierras sagradas y santas y tal y cual, sino que además están justo en el punto donde llega el comercio de Oriente. Claro, ahí imaginaros una autopista llena de oro, llena de dinero. Si tú intercambias tus productos europeos por los productos que vienen de Oriente, ahí se está generando comercio. Y ya sabéis lo que significa comercio. Significa riqueza. Por tanto, que se abra la ruta de seda para Europa occidental significa que Europa sí o sí se va a empezar a enriquecer otra vez. ¿Vale? Y diréis, ¿y los bizantinos qué pasa? Porque por aquí, por el Mar Negro, los bizantinos tenían acceso a esa ruta de la seda. Pues efectivamente, los bizantinos siguen teniendo acceso y de hecho, eso explica que los bizantinos hayan seguido siendo económicamente viables durante todo este tiempo, porque siempre han tenido acceso a la ruta de la seda. Evidentemente, cuando tienen los musulmanes bloqueando aquí, se les complica un poco más la cosa. Pero ahora lo importante es que estos reinos que son de Europa Occidental, que son de caballeros francos, que son caballeros franceses que hacen caso al emperador del Sacro Imperio, al Papa de Roma, esto va a hacer que toda Europa Occidental, entiéndase España, Italia, Francia, Inglaterra, Países Bajos, Holanda, tal, Flandes, todo eso se empieza a enriquecer otra vez, ¿vale? Otra consecuencia que tiene es, esto lo hemos visto ya, se crean las órdenes militares. En Tierras Altas se van a crear órdenes que os suenan, por ejemplo, los templarios, que son la orden del templo, la orden del sepulcro, la orden del hospital, los hospitalarios, ¿vale? La orden de San Juan de Acre, por ejemplo. Y esto, como va en paralelo, porque esta cruzada va en paralelo al tema de los almoravides con Alfonso VI en España, provoca que en España también se estén creando, a su vez, órdenes militares, órdenes religiosas, que ya sabéis que son básicamente monjes cogiendo la espada y en vez de estar rezando en un templo diciendo, ay, qué malo que son los musulmanes, tal, no, no, cogen la espada y se van a luchar contra ellos. En España tenemos las órdenes de Montesa, la de Calatrava, que os sonará, porque seguramente habrá mucha gente que me estará escuchando que vive en el barrio de Calatrava. Y se llama así el barrio de Calatrava, octavos de Calatrava o novenos de Calatrava, que es donde está el instituto, porque esas tierras pertenecían a la orden de Calatrava. ¿Vale? La Orden de Santiago, que guardaba el Camino de Santiago, la Orden de Avís, que estaría en Portugal. Incluso aparecen órdenes que están bastante más lejos, por ejemplo, en el norte, en lo que hoy sería Polonia,
ahí aparece la orden teutónica que se va a dedicar a, bueno, a pues expandir el cristianismo, porque de lo que se trata es de extender el cristianismo y de proteger a los, ya sabéis, a los peregrinos que están peregrinando a los lugares santos. Tercera consecuencia, importantísima, el Papa. ¿Cómo queda el Papa? Pues el Papa de Roma se ha convertido en un héroe. El Papa de Roma acaba de reforzar su poder y el Papa, el patriarca de Constantinopla, que es el otro Papa que había, pues ya sabéis, el Papa de Roma ha quedado como un crack frente al otro, que queda como una persona débil y que necesita la ayuda de otros porque si no se lo comen. Esto, claro, tiene consecuencias fundamentales. Vale, esto poco a poco va a hacer que la economía en Europa despegue. Ojo, desde hacía 600 años, es decir, desde la caída del Imperio Romano de Occidente, que es cuando entraron los bárbaros, todos estos, los godos, los alamanes, ya os lo comentaba antes, desde entonces Europa no había vuelto a recuperar, digamos, el nivel económico de entonces, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque ya os lo he dicho, o sea, el éxito de la primera cruzada libera la ruta de la seda, y esto parece una tontería, pero es que es fundamental. Es tan importante que la ruta de la seda, el control de esta ruta de la seda, el control de este comercio, va a provocar años después, o siglos después, que se descubra América. Esto está vinculado directamente con el descubrimiento de América, que es con lo que acabaremos, la última clase del tema, o sea, la última clase del curso, será que veremos cómo descubren América, por culpa de la ruta de la seda. Vale, otro tema. Los reinos medievales, acordaros que los reyes empiezan a ganar poder, claro. Vamos a ver cómo los reyes, no en esta primera cruzada, pero en las posteriores, se van a apuntar a ir también a la Tierra Santa a luchar. Esto les da popularidad en torno a sus nobles. Entonces, claro, ya no tenemos un rey que a la mínima los nobles se lo cargan. ¿Vale? Tenemos a reyes que, es verdad, siguen siendo débiles, pero poco a poco van ganando poder. Y esto lo que hace es que dentro de los reinos haya más paz, haya menos guerras civiles y por tanto se puede volver a comerciar. Ojo, sigue habiendo dificultades, ¿eh? No pensemos que esto es como hoy en día. Y hay una cosa que todo el mundo subestima, y son los avances en la técnica. Es un mundo eminentemente agrícola, ¿vale? Aquí hay máquinas, pero las máquinas no son las de hoy en día. Las máquinas hoy en día van solas con motores. Aquí el único motor que hay en esta época pues es el agua, es el viento, son los animales, ¿vale? Si tú quieres que una máquina funcione sola, no con un humano funcionándola, haciéndola funcionar, pues necesitas un caballo, necesitas el viento. Aquí digamos, las técnicas o los avances son muy básicos. Vosotros os vais a ver y vais a decir, esto es muy básico. Por ejemplo, se empieza a... O sea, esto es una... ¿Cómo se llama esto? Una... Uy, cuando algo no me sale la palabra, bueno, ahora no me saldrá. La rotación de cultivos, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Tú cuando haces agricultura, cuando estás plantando cultivos, si tú plantas, qué sé yo, me lo invento, lechugas en el mismo suelo y continuamente estás haciendo cultivos de lechugas y lechugas y lechugas y lechugas y lechugas, las lechugas demandan una serie de nutrientes, una serie de, digamos, el suelo está cargado de nutrientes, las lechugas demandan un tipo de nutrientes, no todos los nutrientes que tiene el suelo. Si tú solo estás plantando lechugas, pues llega un momento que el suelo se agota, esos nutrientes ya no están, entonces a la quinta vez que plantas las lechugas te salen mustias porque no tienen alimento. La rotación de cultivos significa que yo planto lechugas un año, pero el siguiente año planto acelgas, por ejemplo. Y como las lechugas y las acelgas no se alimentan exactamente de los mismos nutrientes, lo que estoy haciendo es dejar descansar el suelo para que cuando yo vuelva a plantar las lechugas al año siguiente, el suelo le puede dar lo que necesitan las lechugas. ¿Entendéis? Voy cambiando de cultivo, voy rodando el cultivo para que el suelo no se agote. Esto parece una tontería, pero hace que haya más cultivos. Y como hace que haya más cultivos, aumenta la productividad. Se inventan cosas como la collera. La collera es el collar este que se le pone a los toros o a los caballos. Y que, claro, eso provoca que tú le puedas enganchar ahí un arado, por ejemplo, que también se inventan en este momento, y esto, pues para arar la tierra no tiene que estar un humano ahí con en fin, con un pico ahí dándole a la tierra para removerla, sino que lo hace un caballo o un toro que lo hará pues mucho más rápido. O sea, todo esto se trata de hacer más con menos. La productividad es eso. O sea, yo hago más, consigo más, en este caso consigo más alimento y lo hago más rápido y planto más cosas con menos energía, con menos humanos, con menos tiempo. ¿Vale? Otro tema, la proliferación. Esa es la palabra que estaba buscando antes. Todo esto no es que no existiera, pero aquí en esta época se prolifera. Es decir, toda la gente que se dedica a la agricultura empiezan todos a utilizar las mismas herramientas. Antes, en vez de usarla uno o dos, ahora las usan la mayoría, ¿vale? También los molinos de agua y del viento ya existían, pero ahora todo el mundo pues empieza a construir su molinito de agua o de viento. Los molinos es para moler el trigo.
porque el trigo se tiene que moler. Entonces, un molino es básicamente un tío con una piedra pegándole al trigo para que se muela, ¿vale? Esto, claro, otra vez, si en vez de un tío con una piedra moliendo el trigo, tengo un molino un molino de viento o de agua, que es el viento o el agua lo que mueve, digamos, la piedra para que muela el trigo, pues tenemos una máquina automática que va con agua o va con viento. Claro, si no hay viento, pues estamos, ¿vale? Se nos complica la vida, pero bueno, siempre que haya agua o viento, aquella máquina va a funcionar sola, ¿vale? Son las primeras máquinas bueno, las primeras no, pero son máquinas muy primitivas, pero vamos, muy eficaces, ¿vale? ¿Qué significa esto? Optimización. Si yo de repente, con el mismo trabajo que antes, ¿vale? Con las mismas personas, obtengo mucho más alimento y mucho más rápido, lo que voy a tener en algún punto es que deja de faltar comida y empieza a sobrar comida. Una vez ya me quedo la comida para cuando viene una cosecha mala, que aquí va a venir cosechas cada año, viene una cosecha mala o cada 2 o 3 años. Pero una vez me sobra comida y una vez tengo un montón de comida guardada por si acaso en los graneros, yo puedo destinar esa comida al comercio. Pero es que además hay otra consecuencia y es que si a mí me sobra comida, la gente va a estar mejor alimentada. Y si yo soy mejor alimentado, el día que me viene una enfermedad, estoy más preparado, digamos, tengo más defensas para enfrentar esa enfermedad. Lo que significa que la gente empieza a morir menos y además, en vez de yo tener 7 hijos, porque ya no puedo tener más, porque no, literalmente no tengo comida para alimentarlos, ahora me sobra comida, a lo mejor en vez de 7 hijos tengo 15. Ya sabéis que se mueren la mitad, ¿no? Por el camino, pero bueno, de alguna forma Europa, el mundo, en esta época que está muy, muy poco poblado, pero extremadamente poco poblado, se va a empezar a poblar muy poco a poco, pero por lo menos ya vamos teniendo más gente en el planeta, ¿vale? Un ejemplo, España, ahora mismo estamos rozando los 50 millones de habitantes. En el año 1000, España y Portugal tenían 4 millones en total, ¿vale? En 200 años, a raíz de estas mejoras, España pasa de 4 millones a 6 millones. ¿Qué diréis? Hombre, 6 millones sigue siendo muy poco. Vale, pero bueno, ya hemos avanzado 2 millones, ¿no? En 200 años. Pero, por ejemplo, Francia, que siempre está más poblada que España, pasa de 6 millones en el año 1000 a 15 millones. Es decir, estos franceses sí que despegan bastante, ¿eh? Es más que duplicar el número. Inglaterra, otro ejemplo, tenía 1,2 millones solo, ya ves tú, 1,2 millones, y en el año 1300, eran 200 años, pasan de 1,2 a 4 millones. Es decir, Europa empieza a poblarse poco a poco, pero empieza a poblarse, ¿vale? Volviendo con el tema este de la economía, claro, si yo tengo más comercio, lo que va a pasar es que los lugares, los centros comerciales, donde se despacha el comercio, las ferias y tal, eso tiene un nombre, eso son las ciudades que en su momento se habían abandonado, no todas, pero muchas ciudades se habían abandonado en época del Imperio Romano, la caída del imperio, y ahora se van a empezar a resurgir. Si yo de repente tengo más ciudades, tengo más gente libre. Porque acordaros que las ciudades son comunidades de hombres libres, que no tienen un señor, no son siervos. Como no son siervos, precisamente, el hecho de que tenga yo más ciudades provoca que el feudalismo pues empiece a caer un poco en crisis. Estamos al principio de eso, todavía. Claro, yo tengo dos opciones, o ser un esclavo de un señor y estar ahí trabajando en las tierras y continuamente toda mi vida no puedo ni siquiera abandonar esas tierras porque él es mi dueño, literalmente, soy un siervo, o yo vivo en una ciudad y soy libre y me dedico a otras cosas. Yo puedo ser un agricultor en la ciudad que tengo mis propias tierras, o puedo ser una persona que se dedique al comercio, a las profesiones liberales, un abogado, un médico, un arquitecto, ¿vale? Esto ya sabemos cómo se llama. Es una clase social que tiene dinero y además es libre. Estamos hablando de la burguesía. La burguesía, quedaros con la palabra esta, porque esta clase social en el futuro será muy, muy, muy importante. Esta clase social va a cambiar el mundo en el futuro, ¿vale? En las revoluciones liberales. Ya llegaréis en cuarto de eso, creo que esto se explica. Pero la burguesía empieza aquí, ¿vale? Es una clase social vinculada al comercio y a la libertad. Vale, por último, vamos a ver qué pasa aquí con el tema de Tierra Santa. Los bizantinos, ya sabéis, todo esto, los bizantinos son los predicados de esta historia, pero mal que bien, el hecho de que aquí aparezcan unos reinos hace que los turcos dejen de atacar a los bizantinos y se empiecen a centrar en recuperar. Claro, los turcos les quitan Jerusalén en la cara, evidentemente quieren recuperar la ciudad. Por tanto, los bizantinos se aprovechan y pueden descansar un poco y hacerse otra vez fuertes, reponerse, ¿vale? Los turcos, por su parte, ya os digo, aquí los dueños del Islam eran los árabes, desde tiempos de Mahoma. Acordaros de Abu Abbas, todo esto, ¿vale? Pero ahora los turcos han tomado el bando porque han acabado de conquistar lo último que les quedaba a los árabes del imperio abasí. Se han conquistado la capital, Bagdad. Por tanto, ahora los dueños del Islam son los turcos y no los árabes.
¿Vale? Pues con esto terminamos el tema. Ya está. Eh, Tenéis mi email en el Aules. En Aules os voy a poner mi email para dudas y ya sabéis, si queréis ganaros algún mini punto, lo suyo es que preguntéis todas las dudas que tengáis, que seguramente tenéis dudas, porque esto es un poco, ya sabéis que esto es nuevo, vamos a ver qué tal sale. Dudas en los comentarios y quien resuelva dudas y haga dudas interesantes se llevará mini puntos.